casos donde hayáis tenido que convencer a abogados que preferían formatos más tradicionales? Yo aquí sí que tengo que reconocer algún fracaso, o sea, de que no hemos podido contra digamos, el departamento legal. Buenas tardes, hoy estamos aquí otro día con una charla súper interesante. Estamos Carlos y yo entrevistando a Carlota Albanet. Tenía muchas ganas de entrevistar a Carlota por muchos motivos. Primero, porque hemos sido compañeros en la uni, en la Pompeu Fabra, y segundo también porque somos compañeros en este duro mundo del emprendimiento. Carlota es economista y abogada y es la fundadora de una startup bastante peculiar, pero a mi forma de ver muy interesante y que hace bastante falta en la sociedad, que se llama CryptoDex. Bienvenida, Carlota, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, muy bien. ¿Y vosotros? Súper bien. Yo, cuando estábamos preparándonos para grabar esta, la primera pregunta que tenía es ¿cómo alguien pasa de estar un montón de años, 5 años creo, en la administración pública, al mundo de las startups? Era algo que me parece ya súper curioso. No es fácil de responder y menos si tenemos en cuenta que hice las oposiciones y saqué plaza y al final renuncié y no me incorporé a la administración. Es una pregunta que bueno, en casa todavía no saben cómo Lo has digerido muy bien. cómo responder, pero básicamente es, yo creo, la importancia del momento y lo que crees que tienes que hacer en cada momento. Es decir, el trabajo en la administración estaba muy bien y me gustaba, pero tenía ganas de poder dedicarme a este proyecto y para dedicarse al proyecto, pues evidentemente te tienes que lanzar y pensé, o lo hago ahora o seguramente después no lo haré, porque después, cuando ya estás instalado como en esta comodidad, es cada vez más difícil, ¿no? Salir de esta zona como de confort. Entonces dije, bueno, lo hago, lo tengo que hacer ahora. Si sale bien, genial. Si no sale bien, estoy contenta de haberlo intentado. No quería quedarme con las ganas de y sí, ¿no? De haberlo intentado. Y eso fue lo que me dejó dejar la administración, digamos. ¿Pero tú estuviste en el despacho antes o después de la administración? Antes. Antes, o tú estuviste en un despacho, Sí. luego a la administración, Sí, que ya tus padres es como, madre mía, mi hija muy bien, abogada, pero ahora en la administración tiene puesto para toda la vida, esas cosas que se dicen, y luego ya te fuiste de la administración a startup. Sí, Vale. sí. Ya sé que quizá no es un camino muy habitual, pero al final también, no sé, cuando sales de la universidad o así, o por lo menos en mi caso, tampoco yo no sabía, o sea, sí sabía lo que era una startup, pero ya está, o sea, no sabía que podías hacer tu proyecto, no sé cómo decirlo, o sea, no sabía casi ni que era una opción y después te encuentras con ello y es cuando paras y dices, pues es un camino que no me había planteado realmente. ¿Y qué tal la vida en el despacho? O sea, ¿cómo la comparas con la vida de la administración y la vida de la startup, ¿no? Porque son tres vidas como muy diferentes, al menos eso es lo que parece desde fuera. Sí, o sea, son, yo creo, muy distintas. Al final, no sé, para mí es a qué quieres dedicar tu tiempo. Es decir, yo estoy dispuesta a trabajar muchas horas, pero tiene que ser en algo que realmente me guste mucho y yo esté motivada a hacer. Entonces, por eso tomé como esta decisión. Entonces, yo creo que depende un poco de tus prioridades, ¿no? Pues en un despacho vas a poder tener carrera. O sea, si sigues unos pasos, tú puedes ir subiendo posiciones y promocionando. Puedes estar en contacto con casos muy top, o sea, de las empresas más poderosas, digamos, del mundo. Y pues puedes ser como un profesional como brillante, ¿no? Yo creo que si te mueve más como esta carrera profesional, pues la vida de despacho está pensada para ti. La administración, si bien también hay carrera en la administración, es decir, que puedes ir subiendo también de funciones, quizás sí es más una vida en la que, o sea, el trabajo es una cosa más de las que tú tienes en tu vida, pero quizá no es como lo más prioritario. Y valoras otras cosas como que son importantes, como tener tiempo, poder conciliar, etcétera, etcétera. O sea,
que no son cosas que tengamos que dar por sentadas, ¿eh? Y después lo de la startup, pues es como una decisión, creo que muy irracional. Realmente o sea, si tú lo piensas antes de empezar, no tiene como razón de ser. Es decir, sabes que seguramente va a salir mal, sabes que es difícil, sabes que al principio no vas a ingresar ni un euro, sabes que puedes tener problemas con financiación, con el market fit, o sea, realmente no es como una decisión muy racional, pero bueno, forma parte de la aventura, creo. ¿Y de dónde nace la idea? O sea, ¿era una idea que tuviste cuando estabas en la administración, ya la tenías? ¿O de dónde nace un poco la idea de Pictolex? ¿Qué querías un poco resolver? Pues mira, realmente nace de que un compañero me pidió un contrato de alquiler. Entonces, él tiene una inmobiliaria pequeña en Ulot, en la Ajá. y tenían como todo un concepto de los apartamentos, como que querían ser muy cercanos con los inquilinos, querían que entendieran todas las condiciones, lo que estaba incluido, lo que no, querían como crear un poco de comunidad dentro del edificio. Entonces, aquí fue cuando yo pensé, si yo redacto un contrato de alquiler al uso, esto no cuadra con lo que ellos quieren, ¿no? Es decir, si ellos quieren proyectar transparencia, confianza, proximidad con su inquilino, el contrato de alquiler tradicional es una barrera, es decir, está yendo como en contra de esta filosofía. Y ahí fue el primer proyecto de el contrato de alquiler en forma de cómic. Entonces, ahí hicimos la prueba. O sea, con una ilustradora, pidiendo las fotos de los inquilinos para poderlos dibujar, incluirlos en el cómic, simplificando el lenguaje. O sea, fue como así como la prueba piloto, digamos, de Pictolex en realidad, cuando no era Pictolex todavía. Era Pictolex antes de Pictolex. Esta es la interacción, intersección, ¿no? Interacción entre el derecho y el arte, casi. Sí, exacto. Sí, es que al final es una forma más de expresarse, ¿no? Al final el lenguaje legal es lenguaje y también lo tenemos que expresar, y al final el arte también es una forma de expresarse. O sea, sí, es como una intersección, sí. O sea, por poner un poco de contexto, ¿qué hacéis exactamente en Pictolex, Carlota? Pues en Pictolex lo que hacemos es transformar documentos legales en historias visuales que todo el mundo puede entender. ¿Qué quiere decir esto? Que partimos de un documento que nos manda el cliente, que puede ser un contrato, puede ser una notificación administrativa, puede ser una explicación en una página web, puede ser una política de privacidad o de cláusula de datos personales. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, sacamos la información que realmente no aporta valor, o sea, que no está ayudando a que el contenido se pueda entender. Simplificamos el lenguaje, o sea, con todo el tema del lenguaje claro y demás. Y después estructuramos el documento de manera que esté jerarquizada la información de más relevante a menos relevante o con el criterio que corresponda, y aplicamos formato, o sea, diseño al documento para que sea visualmente atractivo y la gente quiera consumir el documento. Es decir, queremos huir de la típica reacción de te llega una carta de Hacienda y ya estás con un ataque de ansiedad y cruzando los dedos para que no pase nada malo. O sea, queremos como intentar pues quitarnos de encima, ¿no? Este miedo que a veces puede generar un documento legal, porque realmente son cosas que tocan mucho a la gente y que crean como muchas inquietudes. Entonces queremos que este proceso sea al final como más amable. ¿Por qué crees que el lenguaje jurídico es tan complejo? O sea, ¿por qué está tan separado del lenguaje común del día a día? ¿Dónde crees que está el origen de esto, ¿no? De hacer difícil un texto o lenguaje que
que a priori debería ser accesible, claro. Claro, o sea, aquí hay como dos temas. El primero es que el derecho es un lenguaje técnico, como hay otros lenguajes técnicos, como el lenguaje administrativo o el médico. Es decir, el hecho de que el derecho sea un lenguaje técnico no quiere decir que tenga que ser inaccesible y que tengamos que usar esta retórica para darle como pomposidad. Es decir, tú puedes tener que usar una palabra técnica porque si hablamos de días hábiles, tienes que hablar de días hábiles, pero no hace falta recargar innecesariamente el texto. Entonces, yo creo que es inercia de que él siempre ha sido así y también creo que hay como a veces esta necesidad por parte de los abogados de tener que justificar que como su trabajo. En realidad, el valor que aporta un abogado no es escribir un texto muy difícil. Al revés, es facilitar las relaciones, es representarte cuando tú tienes un problema, es asesorarte, explicarte las opciones que tienes. O sea, el abogado es mucho más realmente que alguien que escribe raro. O sea, y yo creo que tenemos que poner en valor lo que hace un abogado, porque va más allá. O sea, por el hecho de que un abogado escriba un poco más sencillo, no quiere decir que sea un mal abogado. Al revés, porque aparte de esta inercia, yo creo, de estas pomposidades, hay un tema que hacer fácil algo es muy difícil. Es decir, nosotros nos hemos encontrado con trabajos muy difíciles porque tienes que simplificar conceptos complejos, que en la ley ya son complejos. Es decir, tienes que pasarte bastantes horas. Es un trabajo como muy intelectual, por así decirlo, de decir, vale, vamos a intentar simplificar esto. Esto es muy difícil y yo creo que, pues como todos los abogados van muy justos de tiempo, es difícil que dediquen tiempo a simplificar algo que por inercia ya va tirando. Justo cuando empezabas a explicar la primera parte ¿no? de tu respuesta, pensaba en preguntarte lo que ya has respondido en la segunda, si crees que, ¿no? que a algunos abogados les gusta o les da seguridad, ¿no? que el lenguaje sea difícil, ¿no? que lo ven como una ventaja o como que, no como que son más buenos, ¿no? pero sí como una ventaja, como que les da, digamos, sesgo de autoridad, ¿no? Podríamos decir, esto Sí, yo lo entiendo y tú no, o algo así, ¿no? sí, y también que parece que no sea formal si lo estás explicando de manera que se entiende, pero yo creo que esto para nada es así. Y, o sea, yo a veces me he encontrado que a mí me han pedido ayuda para entender algo que un abogado le había enviado a su cliente y este cliente no lo entiende y pide a otra persona así de confianza. Y no quiero decir como un encargo, pero es que no entiendo lo que me ha enviado el abogado. Vale, pues el abogado no está, o sea, su trabajo tendría que incluir que tú entiendas lo que te está mandando, digamos. O sea, creo que es una manera como de complementar el servicio realmente que está dando el abogado, porque no solo te represento, te ayudo, te doy consejos, lo que sea, sino que además lo entiendes. Es decir, creo que es como mejorar incluso el asesoramiento legal. Bueno, ayer otro ejemplo claro es cuando tu madre o tu tío te dice, oye, que me ha llegado esta carta de Hacienda, lo que sea, y no la entiendo, ¿no? También es otro ejemplo bastante claro, ¿no? De lenguaje jurídico o administrativo que Sí, es muy jodido. sí, sí. Y creo que crea una barrera, claramente, sí. Igual que cuando vas al médico, ¿no? Me recuerda también mucho a la ficha médica que recibes después del diagnóstico y lees lo que te pasa y dices, necesito que alguien me lo traduzca. Es un poco Sí, sí, también por ahí. sí, sí. Y Carlota, ¿tienes para ilustrar un poco todo este tema del legal design y de simplificación del lenguaje jurídico? ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas mostrar? Y mira, si queréis, os muestro este primero contrato de alquiler que os comentaba, que le tengo como especial cariño, a mí ser el primero, yo creo. Y esto, pues, ¿lo podéis ver? Sí. Pues aquí tenemos un contrato de alquiler en forma de cómic, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos aquí?
este edificio es el edificio realmente donde están los apartamentos. El apartamento por dentro era así, es decir, replicamos exactamente, digamos, la realidad. ¿Qué consigue esto? Que la gente se sienta identificada y entienda que este es su contrato de alquiler y que hace referencia al piso que están alquilando. Es decir, nos da esta sensación como de proximidad. Entonces, aquí en este caso, pues teníamos las distintas viñetas, son distintas cláusulas, pues el precio, la duración del contrato, etcétera. Pues aquí hay la entrega de llaves. No hace falta decir, en el presente contrato se perfecta la obligación mediante la entrega. O sea, es decir, aquí también estamos ilustrando incluso conceptos legales a través de las imágenes. Y en este caso lo que hicimos, pues las viñetas están como linkadas, ¿vale? A un Q&A escrito en lenguaje claro que complementa la información que tenemos en las viñetas. Porque al final sí que es verdad que las viñetas, pues, tienen poco espacio, entonces, pues, lo linkábamos a este Q&A o si hacía falta como desarrollar la información. Y esto fue lo que se firmó. Sí. ¿Y cómo fue el feedback de estos primeros inquilinos que firmaron esto? Pues supongo que fliparían bastante, ¿no? Pues la primera vez que firmarían algo así en su vida, no sé Sí, si... el tema se lo pedimos antes, es decir, no es que fuera, para ellos no fue una sorpresa encontrarse con el contrato, ¿eh? Se lo pedimos anteriormente por eso, porque como les queríamos también pedir las fotos para poder hacerlo como los personajes del cómic y demás, pues Claro. sí. Es buenísimo. ¿Y has tenido o habéis tenido que alguna vez casos donde hayáis tenido que convencer abogados que preferían formatos más tradicionales, incluso después de ver la transformación, que digan, no, preferimos el original? ¿Esto cómo se maneja? A ver, yo aquí sí que tengo que reconocer algún fracaso, ¿eh? O sea, de que no hemos podido contra, digamos, el departamento legal. Es decir, algún proyecto se nos ha caído justamente porque, o sea, nos pasa que muchas veces nos contactan más desde el departamento comercial que quieren cambiar sus contratos porque también entienden que es como su carta de presentación, ¿no? Con sus clientes y demás. Y cuando pasa a su departamento legal, pues a veces, o sea, un par de proyectos sí que es verdad que nos han caído como por esto. Entonces, o sea, hay como dos extremos, ¿no? O abogados que son ellos mismos los que te piden el servicio porque entienden perfectamente lo que pasa y porque, también tenemos que decirlo, porque alguna ley les obliga a ser claros. O sea, tenemos que o se inicia como desde el departamento legal o cuando se inicia desde comercial y después tiene que ir a legal, ya aquí hay más problemas. Lo que intentamos es adaptar al nivel que quieran, es decir, no todo el mundo va a estar cómodo con un contrato en forma de cómic, pero puedes estar cómodo con un diseño como muy nítido, muy claro, ¿no? Que sí que uses como títulos, viñetas, no sé qué, pero sin pasarse. O sea, intentamos adaptar también a la empresa, digamos, al cliente. Madre mía, sí. Viendo esto, muchos abogados ya se nos han rasgado las vestiduras por si el contrato puede estar o no en doble columna, cosas como muy de abogado. Entonces me viene alguno y alguna a la cabeza que si les presentamos un cómic también hubiese sido complicado de gestionar, pero sí. Pero luego hay otros que no. Luego hay otros que están súper obsesionados con que se entienda su trabajo. Sí, Entonces, hay de todo. sí, Hay de todo. sí, exacto. Supongo que manejáis un proceso previo, ¿no? De entender o de briefing de lo que quieren para no saliros mucho luego a la hora de crear. Exacto. Lo que pasa es que también muchas veces no saben lo que quieren. O sea, también hay clientes que saben que lo quieren, pero no qué quieren. Entonces ahí tienes que jugarte un poco a
adivinar y presentar distintas propuestas y después pues ya vas viendo en cuáles están como más cómodos. Y una pregunta, entonces vosotros tenéis también diseñadores dentro del equipo o cómo funciona un poco la estructura de vuestro equipo. Me parece también interesante, porque para hacer cosas así. Sí, o sea, yo por ejemplo me certifiqué en Legal Design, entonces dentro de esta certificación es como que haces tanto tema de lenguaje como de diseño, pero evidentemente un diseño no equiparable a el diseñador gráfico. Entonces, aquí el tema es que tienes que unir derecho y diseño. Entonces, primero hay que hacer como el prototipo, digamos, o el borrador de lo que, o el storyboard de lo que tiene que ser. Y después, cuando tú ya tienes claro cuál tiene que ser la estructura, el diseño y demás, aquí ya puede entrar el diseñador gráfico, porque si un diseñador gráfico no entiende de derecho, no va a poder, por ejemplo, jerarquizar la información o no va a poder destacar el elemento más importante porque no sabe cuál es el elemento más importante. Entonces, este trabajo es como previo. Tú tienes que saber qué se tiene que resaltar, cómo se tienen que, qué peso tiene cada elemento dentro del documento, etcétera. Entonces, después ya se puede aplicar plenamente, digamos, el diseño. Hombre, a mí, haciendo de abogado de diablo, ¿no? Lo que se me viene a la cabeza es que evidentemente, pues, de inicio, esto pues tiene un poco más de coste, ¿no? Y entiendo que tendréis que vender muy bien el retorno de esto, ¿no? Que para algunos believers, pues como por ejemplo a mí es muy obvio, pero no creo que sea tan obvio, ¿no? Claro, aquí hay como casos distintos. O sea, primero, por ejemplo, con la administración pública que hemos hecho algunos proyectos, ahí es que ya tienen como una voluntad e iniciativa propia para este tipo de proyectos. Entonces aquí realmente es lo que tú decías un poco, ¿no? Con alguien convencido, pues no tienes como que convencerle más, digamos. Sí, con muy buen trabajo, pero o sea que el trabajo es más que no se arrepienta que no que tener que explicárselo, ¿no? Entonces, el tema del retorno, claro, aquí sobre todo, quizás pensando más, ¿no? con el departamento de comercial, primero hay que entender que es un retorno que es un poco más a largo plazo, o sea que quizá no es inmediato, pero sí que hay estudios de una entidad que se llama World Commerce and Contracting que estudiaron que un contrato simplificado y visual permite, por ejemplo, cerrar ciclos de venta más rápido, hasta un 50% más rápido. ¿Por qué? Porque como se entiende y generas confianza, esta generación de confianza reduce los conflictos durante la negociación y al reducir los conflictos se acortan estos ciclos de venta. Entonces, esto al final es un ahorro de costes para las empresas. Y también en cuanto a ahorro de costes, hay uno muy obvio, que es que hay normativa que obliga a ser claro y a usar el lenguaje claro y demás. Por ejemplo, en temas de consumo, la ley lo obliga. Entonces, aquí ya vamos al cumplimiento normativo y, por ejemplo, a la reducción también de posibles quejas, reclamaciones, incluso litigios. Es decir, por ejemplo, las entidades bancarias ahora tienen, por ley, tienen que usar en materia de créditos al consumo y demás, lenguaje equivalente al B2. Si esto no lo hacen, esto van a ser reclamaciones, van a ser juicios, va a representar un coste elevado, digamos, para las organizaciones. Entonces, con el ahorro de costes, ahí es cuando puedes mostrar también un retorno más inmediato. Oye, y además de los contratos, ¿os están teniendo que hacer esto en algún otro tipo de documentos o sobre todo en contratos? Contratos, documentación administrativa, que no son contratos, que serían más notificaciones administrativas, y también temas de contenido en páginas web, porque hay muchas, por ejemplo, la administración pues tiene todo el tema de trámites, que realmente hay un portal de trámites, pero dentro del portal de trámites la información que está no se entiende. Entonces, pues también contenido que está en páginas web.
Vale. Bueno, yo creo que la administración tiene que simplificar todos los lugares donde pueden haber trámites, porque a veces hay que ir a buscar a 20 sitios, pero bueno. Sí, sí. Esa es Claro, otra por eso cosa hay ya. como distintos tipos de legal design. O sea, en realidad hay diseño de información, que es lo que hacemos nosotros, pero también hay diseño de organizaciones, hay diseño de producto, hay diseño de servicio, o sea que realmente hay mucho margen para la mejora. Y de todo esto, aunque ya puedo imaginar un poco la respuesta, ¿hay algo que se enseñe en las facultades de Derecho? Y cuando yo estaba, seguro que no. Ahora se enseña cuando haces como algún programa de Legal Tech, o sea, como relacionado con Legal Tech, siempre hay un poquito como de Legal Design, pero ya. Pero cuando Ahora tú empezaste con esto no había nada de legal design ni nada, ¿no? Yo creo. Ok. no. No. Ahora han ido saliendo más cosas. Ahora incluso, por ejemplo, del año pasado hay una norma ISO de lenguaje claro, pero que es reciente, quiero decir que es del 2023 y ahora están trabajando en una nueva ISO de lenguaje claro legal, o sea, va llegando. Va llegando. Yo creo que Esto no lo ya. sabía. Sí, pero no, o sea, no es una norma de certificación. O sea, son normas de estas que dan las pautas, pero no son de certificación. Pero quiero decir que esto ya demuestra que ya está llegando y que es real, digamos. Y Carlota, ¿cómo se puede facilitar el acceso al contenido jurídico a personas con algún tipo de discapacidad? ¿Tenéis algún caso que podáis contar? Pues aquí es un poco como la distinción, por así decirlo, entre legal design y lectura fácil. Lectura fácil es como la máxima adaptación del contenido para que gente con algún tipo de discapacidad pueda entenderlo. Entonces, la lectura fácil es como un paso más, digamos, que el legal design. Y ya hace tiempo o sea, ya hace más años que existe, por ejemplo, se han traducido a lectura fácil sentencias, cuando no a veces hay alguna noticia, para que lo entienda un niño de 5 años. Seguramente el niño de 40 también necesita la lectura fácil para entender la sentencia. Entonces, nosotros ahora pues estamos trabajando con 2 entidades y una de ellas sí que trata con personas que tienen algún tipo de trastorno del espectro autista. Entonces, por ejemplo, en este caso, de la mano de esta organización, evidentemente que tienen todo el conocimiento, digamos, de este trastorno, pues como la gente que tiene autismo, como lo diríamos, comprenden mucho mejor con imágenes, es decir, todos entendemos mejor con imágenes, pero quiero decir que ellos especialmente basan mucho la comprensión de conceptos y lectura y demás con el lenguaje visual, pues ahí damos mucha más importancia al tema visual, que quizá en otros documentos no hace falta tantos elementos visuales, pero en este en concreto sí. Entonces, ahí sí que también es indispensable trabajar es lo que te digo, con la organización, fundación, asociación que sea, para poder complementar evidentemente los conocimientos, porque en este caso pues estamos modificando leyes, digamos, ¿vale? Pues yo puedo tener el conocimiento legal, pero evidentemente se tiene que complementar. Claro. Y cambiando un poco de tercio, em, se sabe que la tecnología actual con la inteligencia artificial actual resuelve muy bien temas de procesamiento de texto, pero ¿puede ayudar de alguna manera a personalizar la presentación y estructura de los documentos? O sea, la parte visual, em, también, o sea, todo el trabajo que hacéis visual, ¿podéis apoyarlo en inteligencia artificial o es todo handmade, por así decir? O sea, puedes aplicar inteligencia artificial a trocitos, digamos. La parte del diseño es
al principio manual y después sí puedes automatizar la creación de documentos pues a partir de tu documento original. Es decir, tú puedes crear la plantilla y después la plantilla ya puedes automatizarla, pero esto no es inteligencia artificial, eso son reglas de automatización. Pero dentro de estos documentos visuales, si tienes que simplificar el texto y demás, ya puedes, eso sí, integrarlo con la inteligencia artificial para la parte del lenguaje. Para la parte del diseño, todavía no. Estoy segura que en un mes tenemos a OpenAI con la solución, pero bueno, de momento... Sí, no. O sea, esto al final es que un poco... O sea, se habla mucho de inteligencia artificial, pero a día de hoy no hay soluciones mágicas, ¿no? O sea, todo tiene que ser revisado por lo menos por un ojo humano, porque no es tanto, ¿no? Lo que sea... O sea, es prometedor, pero a día de hoy no es tanto lo que se puede hacer. Claro, es decir, y más si estamos en temas de contenido legal, es decir, un resumen perfecto, inteligencia artificial, vale, pero es un resumen. Este resumen es un complemento al texto, documento que tú puedas tener. Entonces, para resúmenes, ok, o sea, vale. Pero si tú tienes que hacer el documento visual y claro, con validez legal, digamos que es el documento que se tiene que firmar o es la copia que tú le entregas o es el consentimiento informado, o cuando el propio documento tiene validez y conlleva obligaciones, no lo puedes dejar como sin supervisar. Porque si el artículo de no sé qué ley obliga a que la notificación administrativa diga quién es el órgano que tramita tu expediente, claro, esto como no se entiende, te lo borro, ¿no? Claro, no lo puedes borrar porque la ley de procedimiento administrativo te obliga a informar de esto al ciudadano. Entonces, vamos a ver dentro de esta obligación la mejor manera de explicarlo. Por eso es complicado como el proceso de no dejarte nada, pero a la vez explicarlo de la manera más sencilla posible. Claro. Y una pregunta, bueno, Alex, no sé si tienes tú alguna, si no... No, dispara. Vale. ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar legal design? Digamos, en 5 años, por poner un marco temporal. A nivel de tecnología, por supuesto, y también de concienciación de los abogados, ¿no? Esto que hablábamos que hace 4 años estábamos en un punto y ahora estamos en otro. ¿Cómo ves legal design en 5 años? Yo creo que ya estará como más incorporado con la propia práctica de los abogados o de los técnicos de la administración, etcétera. Es decir, yo creo que ahora empezamos a tener ejemplos que van a convencer, digamos, a la gente de que esto tiene un sentido, de que funciona, etcétera. Y yo creo que ya va a estar como más incorporado también porque la inteligencia artificial facilita muchos procesos. Entonces yo creo que también con las evoluciones que habrá en inteligencia artificial facilita mucho poder hacer este tipo de cosas. Es decir, ahora quizá tú no tendrás que simplificar 40 páginas enteras de una sentencia. Puedes respaldarte en inteligencia artificial. Entonces hace como democratiza un poco, ¿no?, el acceso a poder simplificar el derecho, yo creo. Entonces creo que estará como ya más incorporado como en la propia mentalidad, porque ahora es como la metodología muy específica en este ámbito, en este no sé qué, pero yo creo que se va como a generalizar un poco más. A mí por último me gustaría preguntarte ¿qué le recomendarías a alguna abogada o abogado que nos vea? Y digo, hostia, pues a mí me gustaría que lo que hago se entienda un poco más y demás. ¿Por dónde le recomendarías empezar? Pues mira, parece una tontería, pero por su correo electrónico, por los correos electrónicos que envía. Es decir, que mire
tienen título, el título que tienes entiende, la persona cuando recibe tu correo sabe de qué le estás hablando, o sea, puede decir rápidamente, esto es este tema, es decir, puede ubicarse rápidamente. ¿Usas frases cortas o usas frases de 3 líneas sin una coma? ¿Puedes poner algún título dentro del texto del correo para hacer apartados? Es decir, yo empezaría por el texto y por el correo electrónico, porque es lo que más usamos y es una manera de empezar a acostumbrarse a escribir de manera que la gente te pueda entender. Entonces, mi consejo iría, empieza por lo primero, que es que tus correos electrónicos se entiendan. Oye, pues yo creo que muy, muy práctico y además necesario para aquellos que trabajan como abogados. Con esto yo creo que acabamos. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo y esperamos volver a charlar dentro de unos años cuando estéis ayudando a que todo sea mucho más entendible. Eso espero yo también y muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Gracias, Carlota.